Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría del corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, y los ojos de los ciegos se abrirán y los verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias porque en un día como hoy, Señor, nos permites estar en tu presencia y traer, Señor, así también las ofrendas delante de tu altar. Señor, las ponemos en tus manos y pedimos en el nombre de Jesús que bendigas a cada uno de aquellos que han podido dar y también, Señor, que supla las necesidades de aquellos, Señor, que no han podido. Tú conoces cada una de ellas, Señor. Toma el control de cada una de estas ofrendas, que se usen de acuerdo, Señor, como tú lo predestinaste, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan una vez más, como decía Marvin, de estar en la casa del Señor? Lo he dicho más de una vez, hay personas que quisieran estar aquí y no pueden, no precisamente porque está lejos, sino porque hay algo que en contra de su voluntad ellos no les impide estar en este lugar, ya sea que están en un hospital, en una cárcel, tal vez no tienen los medios para llegar aquí, pero usted tiene y logró llegar y el Señor se lo permitió. Gócese, y ustedes más que vencedores están en la presencia del Señor y siéntase privilegiado, bienaventurado. Vamos a entrar a la palabra, a la enseñanza, a lo que el Señor me permitió recibir y para poder compartir con usted lo que el Señor me ministraba. Voy a pedirle que abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 16. Todos creo que hemos escuchado, si no hemos escuchado, hemos leído acerca de esto. En el versículo 19, Jesús, en un momento cuando estaba enseñando, habló de esto. Lucas 16, 19, y comenzó Jesús a hablar. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Y se da cuenta, se está hablando de un hombre rico, un hombre que su vestimenta era de la más fina, y cada día dice que hacía banquetes, hacía fiestas, se daba el lujo de tener fiesta todos los días. Era muy rico, tenía muchas posesiones. Y sigue diciendo el 20, todo lo contrario, había un hombre que también había un hombre mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel hombre que era rico, que hacía fiesta todos los días. Este hombre Lázaro, el mendigo, estaba lleno de llagas, dice. Y el 21 dice: y ansiaba este Lázaro saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Vemos, le estoy leyendo esto porque lo que quiero compartir tiene que ver con ese tema de la prosperidad. Usted sí se ha dado cuenta cuando ya el mes pasado, diciembre, ya cuando estamos a punto de cruzar de diciembre a enero, usted escucha más de una vez en la tele o donde quiera, usted le va a escuchar más de una vez que le dicen feliz y próspero año nuevo, porque ya estamos a punto de entrar, cuando es diciembre, al año nuevo. Y la frase más común y más usada en ese tiempo, en esa época, en ese mes, cuando estamos a punto de entrar al año nuevo, es
que tenga un próspero año nuevo, feliz y próspero año nuevo. Y todos nos hemos acostumbrado, nosotros también a veces, tal vez lo usaríamos, tal vez el año pasado. Pero cuando yo estaba leyendo esto, cuando estaba escudriñando y tratando de poner estos puntos, yo me puse a pensar que en realidad tal vez nosotros también caemos en lo mismo, y las personas que lo usan, no creo que cuando decimos que tenga un próspero año nuevo o un próspero año, sabemos en totalidad lo que la prosperidad en sí es. Porque muchos, cuando le dicen que tenga un próspero año, a usted le están diciendo, ojalá que este año que venga ganes mucho dinero, tengas mucho dinero. Eso es lo que todo el mundo tiene en mente cuando le dicen que tengas un próspero año nuevo. Le están diciendo que tengas dinero, que puedas comprar todo lo que querrás. Es lo primero que viene a la mente. Pero le leo esto porque nosotros como hijos de Dios, eso es lo que el mundo piensa allá afuera, pero nosotros como hijos de Dios debemos estar interesados en la prosperidad y debemos de verlo y estudiarlo, escudriñarlo y estar interesados en aprender cómo es la prosperidad de acuerdo o ante los ojos de Dios, cómo Dios ve la prosperidad, qué es la prosperidad que Dios tiene para nosotros. Y le leía esta historia como una introducción, porque fíjese que aquí en el mundo, en lo terrenal, este hombre, el rico, como leíamos en el versículo 19, tenía muchas posesiones, se daba el lujo de hacer fiestas, como le dije, y ante los ojos de todos los demás, este hombre era un hombre próspero. Se le veía, todo el mundo podía decir, este es el rico, este es el hombre que ha prosperado, este es el hombre de la prosperidad. Y al lado, ahí mismo, estaba el otro que era todo lo contrario. Este es el que no tiene nada, este es el miserable, este es el moribundo. Ante los ojos del ser humano se veía así. Pero ya cuando la historia cambia y ahora lo vemos del lado espiritual, es todo lo contrario. Si leemos, seguimos leyendo la historia en el 20, creo que estábamos en el 21. Ahora eso era en el mundo físico, ahora en el mundo terrenal, ahora lo vemos en el lado espiritual, cuando ya el escenario cambia de lo terrenal a lo espiritual. El 22, por favor. Ahora pasamos a lo espiritual. Dice que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Aquí el escenario cambia de lo terrenal, como dije, a lo espiritual. Y lo espiritual sabemos que es el negocio, si se puede decir así, donde nosotros estamos. Lo espiritual es lo que a nosotros nos conviene aprender, averiguar, saber, porque a eso le tiramos, como decía un muchacho, a lo espiritual. Entonces, como dijimos, está lo terrenal, ahora el escenario espiritual, que es realmente lo que nos interesa. Ahora vamos a ver cómo se ve en lo espiritual. Fíjese, murió Lázaro, el mendigo, y también murió el rico, y dice el 23. Y, perdón, el 22, no sé si no leímos bien todo el 22. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. El 23, y en el Hades alzó sus ojos, y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Este es el rico, aquel que era ante los ojos en el mundo terrenal bien próspero, bien rico, que se daba los lujos, la gente lo halagaba, lo respetaba por su prosperidad, que era bien obvia verla, se veía. Ahora se encuentra en el mundo espiritual sin nada, en la miseria. No se pudo llevar lo que tenía en lo terrenal, no le sirvió de nada. Ahora vemos a Lázaro, el que no tenía nada en el mundo terrenal. Seguimos leyendo el 24. Dice que Lázaro estaba en el seno de Abraham. Entonces el rico, cuando vio que Lázaro allá la estaba pasando bien, ahora el próspero era otro, no era él, sino el que era prosperado realmente en lo espiritual era Lázaro. Él empezó a dar voces y dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Se recuerda que en lo terrenal Lázaro anhelaba alimentarse con las migajas que caían de la mesa de este rico. Ahora el rico está anhelando que Lázaro
de lo que tiene, de su prosperidad, él vaya y le lleve, aunque sea una gotita de agua. Este es en lo espiritual. En lo espiritual todo cambia. Lo que en lo terrenal es una cosa, en lo espiritual para Dios es, o más bien en lo espiritual se ve de otra manera. Esto es como Dios, como Jesús lo está planteando en lo terrenal y en lo espiritual. Entonces en lo espiritual, ahora Lázaro es el que es próspero, el que lo tiene todo, el que puede saciar la necesidad de aquel que está sin nada. En este caso el rico o el ex rico, porque ya no tiene nada. Y entonces le estoy mostrando esto porque quiero usarlo como introducción para que veamos que la prosperidad no es lo que nosotros a veces creemos o lo que allá nos quieren hacer creer. No es tener dinero, no es tener posesiones, no es tener los lujos y darse los lujos que uno quiera. En lo espiritual, como hijos de Dios, eso no es la prosperidad de la que Dios y la Biblia habla. Ahora no estoy diciendo que estoy en contra de que tengamos dinero y que tengamos lujos, porque a mí me gustaría mucho de eso. Y tampoco estoy diciendo que Dios está en contra de eso, sino que en realidad eso es como lo último. Si hubiera una cadena, ese yo creo que es el último eslabón de la cadena en relación a lo que es prosperidad. Por eso Jesús dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y de ahí todo lo que es prosperidad, lo que ustedes creen que es prosperidad, viene por añadidura. Está de último. Entonces, veamos que en lo espiritual las cosas son diferentes, la prosperidad ya cambia, es de otra manera. Y desde el principio siempre fue así. En el principio yo me recuerdo, estaba leyendo en Génesis, que dice que Dios cuando en el principio creó los cielos y la tierra, creó al hombre y no lo puso en un desierto o no lo puso en un lugar donde no había nada y que el hombre tenía que ver cómo sembraba para poder comer. Lo puso en un lugar de prosperidad. Lo puso en lo mejor que había creado y lo puso para que lo cuidara, para que lo labrara. Entonces ha sido siempre el anhelo de Dios darnos lo mejor. Pero vamos a leer en Génesis 2:16, si me lo pueden poner ahí. Vamos a ver exactamente qué fue lo que pasó y vamos a ver qué podemos aprender, aunque lo hemos leído muchas veces. Dice, y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Ya todo lo que Dios había hecho se lo da al hombre ahora. Dice el siguiente versículo. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Lo que estaba viendo aquí es de que fíjese que Dios le dice, tienes la prosperidad, te doy la prosperidad para que tú te deleites, para que goces de ello. Pero hay una condición, le da un mandamiento que él tenía que obedecer. Si lo vemos más sencillamente, le está diciendo, tendrás la prosperidad siempre y cuando camines en obediencia. Tendrás la prosperidad siempre y cuando respetes lo que te dije o lo que te estoy diciendo, de no comer del árbol del conocimiento, ¿cómo dice? Del árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese no vas a comer. Tienes la prosperidad, pero hay una regla, tienes que caminar en obediencia. Porque el día que dejes de caminar y desobedezcas, dejes de caminar en obediencia y desobedezcas, vas a perder la prosperidad. Vas a morir. No sé si se está entendiendo. Pero la prosperidad, Dios le dijo al hombre que la iba a tener, donde lo había puesto, ese lugar próspero, ese lugar único, incomparable. Le dijo, siempre y cuando camines en obediencia vas a gozar de esa prosperidad. Cuando desobedezcas, no hay prosperidad. ¿Por qué nos debe interesar eso a nosotros? Porque no cambia. Para nosotros es el mismo mandamiento. El Señor dice que nos ha sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales, nos ha hecho más que vencedores, pero tenemos que caminar en obediencia. Somos bendecidos, ya nos bendijo con toda bendición espiritual, es decir, ya tenemos toda la prosperidad en el mundo espiritual, nos pertenece todo lo que Dios quiere darnos, nos pertenece todo lo que ya nos dio, más bien nos pertenece. Estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo reinando,
pero hay que caminar en obediencia, porque si dejamos de caminar en obediencia, perdemos esa prosperidad. Al igual que Adán, gozamos de todo lo que Dios ya nos ha dado, pero hay que caminar en obediencia. Hay que ser obedientes y no dejar que la muerte, en este caso espiritual, no vamos a ser víctimas de la muerte espiritual a causa de la desobediencia. En Proverbios 28:6 estaba leyendo acerca de ese tema también. Mejor, dice, es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Fíjese, esto es bien hermoso, porque fíjese que habla de un pobre, es decir, una persona que no tiene dinero, una persona que es de escasos recursos. Dice que es mejor que un rico que es perverso, que es desobediente, que no camina en justicia. No está diciendo el pobre que camina en integridad es igual a, no está diciendo que puede ser igual, sino está diciendo que es mucho mejor. La integridad, o es decir, caminar en obediencia, ser íntegros delante de Dios, nos hace que aunque no tengamos nada, a veces pasamos por momentos difíciles, pasamos por circunstancias como mencionaba Marvin. Hay personas que, aunque cristianos, hijos de Dios, nosotros también hemos pasado por hemos caído en esas circunstancias, hemos pasado por esas circunstancias. Entramos en un estado de escasez a veces, pero no significa que ante los ojos de Dios hemos sido desechados, sino que delante de Dios dice que nuestra integridad, si nos mantenemos firmes, caminando en obediencia y confiando en el Señor y esperando en que Él es nuestro proveedor, y no importa que la estemos pasando mal, algo el Señor va a hacer. Para el Señor nosotros somos mejores. Es mejor el caminar del que camina en integridad, aunque de escasos recursos, que aquel que ante los ojos de los hombres es próspero, es rico, pero que al final camina pervertidamente, no es justo. Entonces, ¿por qué le estoy mencionando eso? Porque en realidad le recuerdo, como ve Dios la prosperidad, no es como el hombre nos lo quiere enseñar, sino Dios lo ve de diferente manera. Este pobre no tiene nada, pero su integridad, dice Dios, que lo hace ver mucho mejor que cualquier otro. Entonces, eso es para que no nos desanimemos cuando nos encontremos en momentos difíciles y querer pensar, o que el enemigo gane ventaja haciéndonos creer que Dios no está con nosotros, y que a causa de que Dios no está con nosotros estamos pasando esas circunstancias de escasez y que estamos pasando por momentos difíciles. Dios está viendo las cosas de una manera diferente, y si seguimos confiando y si seguimos esperando en que Él va a hacer algo Dios va a hacer a favor de nosotros. Y no debemos de desanimarnos, porque Dios dice que es mejor nuestro caminar cuando nos encontramos en un estado, pero que no perdemos la integridad, seguimos confiando y seguimos tomados de la mano del Señor. En el versículo 13 del mismo capítulo 28, dice que, fíjese que el que encubre sus pecados, dice, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquí yo estaba viendo, y en realidad lo que es tan sencillo lo que dice la Biblia, que aquel que esconde, que camina una vida de pecado y que trata de esconder lo que hace, Dios no, delante de los ojos de Dios no es una persona que está prosperando, es una persona mendiga, una persona miserable, una persona que camina en miseria. Aquel que hace pecado lo encubre, lo oculta, no se arrepiente, no lo confiesa, ante los ojos de Dios es una persona miserable, porque dice que no prospera, y lo contrario de la prosperidad es miseria. Entonces podrá aparentar, podrá tener una apariencia de que todo está bien, de que tiene los recursos necesarios para mantenerse y subsistir, pero ante los ojos de Dios, en lo espiritual, es una persona miserable, una persona que no es próspera. Como le digo, en el mundo espiritual la prosperidad se ve de diferente manera. No se mide por el dinero que se tiene, por las posesiones, sino se mide de acuerdo a cómo es el caminar ante los ojos de Dios. Entonces dice que aquí la persona que camina en pecado no es próspera, o que encubre sus pecados. Pero aquel que los confiesa, dice, alcanza misericordia. Y usted dirá, ¿para qué sirve la misericordia? ¿Qué tiene que ver la misericordia con la prosperidad? Yo me estaba recordando de un versículo que dice,
Pablo decía, mas Dios, creo que lo apunté por aquí, en Efesios 2:4, habla de la misericordia. Dice, pero Dios que es rico en misericordia. Fíjese que la misericordia, dice que aquel que confiesa sus pecados y se aparta, dice que alcanza misericordia. Entonces la misericordia que Dios nos da es prosperidad, es riqueza. Porque dice que Dios es rico en misericordia. Y de su misericordia dice la Biblia que nos da todos los días. Entonces todos los días a nosotros el Señor, ¿qué nos da cuando dice que nos levantamos y tenemos misericordia nueva? Prosperidad nueva. Porque Él, que es rico en misericordia, nos da de su riqueza, nos da de su prosperidad. Eso que Él nos da, usted no vea la misericordia que Dios le da, o no veamos la misericordia que Dios nos da todos los días como algo común, algo que, sí tengo misericordia. No, la misericordia es riqueza. Es algo que Dios, que es rico en misericordia, de su riqueza, de sus tesoros, nos deja disfrutar de esa misericordia que nos da la oportunidad de acercarnos a Él todos los días. Entonces todos los días usted, ¿qué le está dando el Señor? Le está dando prosperidad. Cuando usted se levanta, ¿qué es lo que usted tiene? Tiene prosperidad, tiene riquezas, tiene misericordia que viene directamente de aquel que es rico en misericordia. Amén. Entonces dice que aquel que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó. Dice el versículo 5 y 6. El siguiente versículo. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta es la prosperidad. Esta es de cómo se ve la prosperidad ante los ojos de Dios. Usted o allá afuera ven la prosperidad como mucho dinero y Dios dice, estás sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Tienes misericordia todos los días. Eres próspero, eres rico. Tienes abundancia. Pero usted no lo ve, o el mundo no lo ve que lo que tenemos, no ve que lo tengamos. Y juzga de acuerdo a lo que ve, de acuerdo a cómo el mundo juzga. Pero a nosotros lo que nos debe importar es cómo Dios nos mira y cómo nos vemos ante los ojos de Dios. Usted debe de procurar más. No estoy diciendo que deje de trabajar y que no anhele tener algo en esta vida. Estoy hablando de que anhele o anhelemos tener más de la prosperidad que Dios nos ofrece, de esa prosperidad que Dios nos da, porque después de que nos ocupemos en adquirir esa prosperidad que Dios nos da o nos ofrece, dice que todo lo demás viene por añadidura, pero tenemos que hacer las cosas como Dios dice. Apocalipsis, hablábamos de que en Génesis dice que Dios le dijo al hombre que disfrutara de todo, ¿verdad? Y me recuerdo que dice que el día que comas del árbol que digo que no comas, vas a morir. Cuando al hombre lo echaron fuera por haber desobedecido, dice que Dios puso a ángeles con espada de fuego, si no me equivoco, no me recuerdo muy bien exactamente cómo dice, pero cuidaron la entrada del huerto, para que el hombre no extienda su mano y tome de los frutos del árbol de la vida. No sé si se recuerda, lo ha leído. Se le negó a causa de la desobediencia el acceso al árbol de la vida. Pero en Apocalipsis, yo estaba viendo ya cuando habla de la Nueva Jerusalén en el capítulo 22 de Apocalipsis 22:1 y 2 dice Apocalipsis, después mostró aquí, ya está hablando cuando están presentando la Nueva Jerusalén al final de Apocalipsis, después me mostró un río limpio, dice, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. El siguiente versículo dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos y dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Aquí vemos nuevamente el árbol y aquí está diciendo que a donde nosotros, nuestro destino, vamos a tener acceso nuevamente a ese árbol de la vida. Esa prosperidad que fue quitada en el principio, a esa nos dirigimos. Una prosperidad que Jesucristo vino a darnos nuevamente el acceso al árbol de la vida, y nosotros vamos a tener nuevamente el acceso a causa de que caminemos en obediencia. Nuevamente tendremos acceso a ese árbol de la vida en un día cuando ya este escenario se esté llevando a cabo.
Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con eso? Es de que esa prosperidad que se perdió, a nosotros se nos ha dado la oportunidad de nuevamente obtenerla, pero como dije, el precio de Adán era mantenerse en obediencia y a nosotros no nos han cambiado la regla, sigue siendo la misma. Hay que caminar en obediencia para nuevamente tener acceso a ese árbol de la vida un día no muy lejano. Entonces, yo lo que quiero dejar con todo lo que le estoy hablando es de que usted véase como una persona próspera, pero no como una persona, no como para quedarse creyendo de que es próspero y que no necesita nada. Voy a explicar un poquito mejor esto. Somos prosperados por lo que la palabra de Dios declara que tenemos y el Señor nos ha dado, pero ahora la pregunta es, ¿tenemos y somos prosperados como Dios quiere? Porque nosotros en realidad aquí hay cosas, hay promesas más bien, que nosotros vamos a ser prosperados, pero tenemos que hacer para obtener esta prosperidad, necesitamos hacer algo y ahorita vamos a hablar más de eso. Entonces, como le decía, tenemos que caminar creyendo que somos prosperados, pero tenemos que caminar todos los días también midiendo en qué nivel de prosperidad estamos. Porque aunque nosotros ya el Señor nos ha declarado que tenemos prosperidad por lo que Jesús hizo en la cruz, si nos medimos en qué nivel de prosperidad estamos, vamos a encontrarnos en problemas porque tal vez no estamos en el nivel que deberíamos de estar. Y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Y es la razón por la que quiero platicarle más acerca de este tema. Fíjese que aquí en Deuteronomio 28, versículo 1, Dios al pueblo de Israel le habla acerca de este tema, la prosperidad. Y le dice Dios, aquí este es bien extenso y me gustaría leerlo todo, pero yo creo que tomaría mucho tiempo, vamos a tratar de leer lo más que podamos. Dice, acontecerá, aquí es Dios hablándole al pueblo de Israel, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, fíjese bien, comienza con una condición. Si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová Dios te exaltará sobre todas las naciones. Le está diciendo, ahora leámoslo al revés. Te exaltará Dios sobre todas las naciones si oyeres atentamente la voz de Jehová. Si no oyeres atentamente la voz de Jehová, aunque Dios lo ha dicho, no vas a ser exaltado como Dios también lo ha dicho. No sé si se entiende, ojalá se pueda entender lo que estoy tratando de decir. Pero Dios le dice, tendrás prosperidad si oyeres atentamente la voz de Dios. Entonces a nosotros nos desean feliz año nuevo, feliz y próspero año nuevo, pero nosotros lo que tenemos que ver para que en realidad caminemos en un año próspero, tengamos un año próspero más bien y un año en prosperidad, caminemos en prosperidad durante todo el año y todos los días de nuestra vida, es asegurarnos bien que estamos oyendo atentamente la voz de Dios. Porque esa es la verdadera prosperidad, esa es la prosperidad que Dios nos brinda. Dice, tendrá la prosperidad, pero si oyeres atentamente la voz. Y sigue diciendo el versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Aquí le va a decir todas las riquezas, toda la prosperidad que Dios le va a dar. Pero comenzó diciéndole, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Y por qué le estoy diciendo eso? Porque yo le digo, tenemos que creer de que somos prosperados, pero tenemos que medir cómo es nuestro nivel de prosperidad, porque qué tanto obedecemos, así es nuestro nivel de prosperidad, porque si aquí el pueblo de Israel no obedecía, no había nada de prosperidad. Es más adelante, después de que él termina de decir, esta prosperidad vas a tener si oyeres y obedecieres a mi voz, vas a tener esta prosperidad. Y adelante dice, y si no oyes atentamente a mi voz para poner por obra lo que te digo, y le empieza a decir todo lo que le va a venir, que no tiene nada que ver con las bendiciones que está declarando sobre su pueblo. Y es igual hoy en día, tenemos bendiciones. El Señor, como dije, lo repito, nos ha sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Pero tenemos que caminar en obediencia, tenemos que caminar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, no solamente decir soy prosperado, lo confieso, lo declaro y lo reclamo y lo arrebato y me lo llevo. Sino que hay que caminar en obediencia, porque así comienza desde el principio, como leímos a Adán,
se le dio, le dijo, no vas a comer de esto, camina en obediencia, vas a tener prosperidad. Aquí Dios le habla a Israel y le dice, si oyes atentamente, vas a tener prosperidad. Entonces, vamos a ver si podemos leer otros versículos. El versículo 3 dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. La vamos a dejar aquí. ¿Se da cuenta? Tiene una lista de la prosperidad, de todo lo que Dios le ofrece. Pero hay una regla al principio: obedecer, caminar, escuchar y oír atentamente y obedecer lo que Dios dice. Entonces, volviendo a nosotros, que es en realidad la razón por la que estoy leyendo eso, volviendo a nosotros, miramos nuestro nivel de prosperidad. ¿Qué tan prósperos somos? ¿Qué tan próspero? ¿Cómo se ve usted prosperado de acuerdo a lo que Dios dice, de acuerdo a lo que la palabra dice? ¿Qué tan obedientes somos? ¿Qué tanto nos esforzamos por obedecer a Dios? Porque si es bien cierto, tenemos gracia para levantarnos cuando el enemigo gana ventaja y caemos, pero no significa que vamos a estarnos columpiando toda la vida en ello. Tenemos que madurar, tenemos que caminar y esforzarnos para oír atentamente qué es lo que Dios dice y qué es lo que Dios quiere aquí en su palabra, y dirigirnos hacia la verdadera prosperidad a causa de nuestra obediencia. Entonces usted mida su nivel de prosperidad. ¿Qué tan próspero es usted? ¿Cómo se ve? ¿Qué tanto obedece? ¿Qué tanto obedecemos? Todos estamos ahí. ¿Qué tanto obedecemos? Así de prosperados somos. ¿Qué tanto no obedecemos? Así de miserables somos, tristemente. Es un tema que debería de preocuparnos, al punto de preocuparnos no para vivir preocupados y masticándonos las uñas, sino preocupados para correr a los brazos del Señor y encontrar refugio en su presencia, arrepentirnos y gozar de la verdadera prosperidad. Dice Josué, en el capítulo 1 de Josué, versículo 7, fíjese que no cambia todo lo que Dios habla. Dice, solamente le dice a Josué, aquí Dios hablándole a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar, fíjese, cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Leámoslos, o más bien veámoslo de una manera contraria. No obedezcas la ley y vas a caminar en miseria, no vas a ser prosperado, y todo lo que vas a emprender, todo te va a ir mal. ¿Por qué? Porque no vas a atender atentamente, no vas a obedecer a la ley que se te dice, al mandamiento que se te da. Pero si te esfuerzas y no te apartas ni a diestra ni a siniestra, caminas en obediencia, vas a ser prosperado en todas las cosas que emprendas. Dice el versículo 8 también: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjese que a esto si lo relacionamos con cuando venimos aquí al servicio, todos los días de servicio, y cuando leamos la palabra de Dios allá en nuestros hogares, esa palabra que nosotros, en la que meditamos, la que escuchamos, la que se nos enseña, cuando la guardamos y hacemos conforme a todo lo que nos enseñan de lo que aquí está escrito, nuestro caminar
como hijos de Dios prospera. Cuando escuchamos, cuando leemos y hacemos de acuerdo a lo que aquí está escrito, nuestro caminar viene a ser un caminar próspero. Pero si se nos dice, escuchamos, leemos y no hacemos nada, no obedecemos, simplemente leemos y escuchamos y somos oidores olvidadizos, como dice Santiago, nuestro caminar no es un caminar próspero, es un caminar de miseria. Será tal vez que por eso a veces nosotros nos sentimos como que no vamos ni para un lado, a veces estamos estancados. Porque ese caminar es de obedecer. Dice que no se aparte de nuestra boca, que esta palabra siempre esté en nuestra boca, que esté en nuestro corazón, y para meditarla, para guardarla, para hacer conforme a todo lo que está escrito, para caminar una vida próspera. Por eso le digo, midamos nuestro nivel de prosperidad. ¿Qué tan prosperados caminamos? ¿Qué tan prósperos somos como hijos de Dios? Entonces sigue diciendo el versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Este caminar, hermanos, y todos sabemos eso, no es ninguna novedad, no es un caminar fácil, porque estamos en esta carne y no es un caminar fácil. Tenemos al diablo que cada día el diablo sí se esfuerza, le cuento, el diablo se esfuerza por hacernos caer, por hacernos tropezar, por vernos en una vida derrotada y en miseria. Pero aunque no es fácil, Dios dice, mira que te mando que te esfuerces. Es un caminar que requiere esfuerzo en obedecer, que lo que leemos requiere un esfuerzo. Mire, nosotros aprendemos acerca de la oración, requiere esfuerzo, irse y apartar un momento en su cuarto, doblar sus rodillas cuando el cuerpo está cansado, cuando usted tal vez ni deseos tiene, requiere un esfuerzo, pero es necesario que se haga todo lo que aquí está escrito, y aquí está escrito que debemos orar. Entonces vamos a tener, en lo que a la oración se refiere, vamos a ser unos cristianos o unas personas bien prósperas en lo que a la oración se refiere. Cada uno de los temas, que es oración, ayuno, meditación, leer, adoración, todos esos temas, en cada uno de esos nosotros tenemos que medir nuestra prosperidad. ¿Qué tan prósperos somos en la adoración? ¿Somos prósperos en ser adoradores o somos unos mendigos? Le damos las miserias al Señor. Porque nosotros somos prosperados. El Señor nos ha prosperado, nos ha hecho ricos, nos ha llenado de su gracia, su misericordia todos los días. Le recuerdo que todos los días nos da misericordia. El Señor nos llena de su riqueza, con su misericordia y su gracia, de manera que debemos de llegar aquí, ¿con qué? Con riquezas, porque en la mañana nos dieron riqueza cuando nos levantamos. Usted cuando se levantó tenía riquezas, tenía un tesoro. ¿Cuál era el tesoro? La misericordia que Dios le dio. Entonces usted desde que se levantó, usted ya era próspero. Se levantó y recibió ¿qué? Un tesoro, misericordia. Entonces cuando llegue usted aquí, ¿qué trae usted? Un tesoro. No venga a ofrecer aquí miserias, no venga aquí con una cara de derrotado como que no tiene nada. No, a usted le dieron misericordia en la mañana cuando se levantó. A mí me dieron misericordia cuando me levanté. A mí me dieron un tesoro. Entonces yo vengo en gratitud, vengo a darle de lo mucho que el Señor me ha dado, vengo a darle mi adoración. Seamos prósperos al momento de adorar. Démosle lo mejor al Señor. No seamos mezquinos, no seamos escasos en dar la adoración al Señor. Mida su nivel de adoración, y si usted se cree que usted es un adorador de aquellos que no adora como debe adorar, y usted lo sabe, no estoy juzgando a nadie, yo solamente estoy diciéndole que usted se mida qué tan próspero es en la adoración. Mídase, y si usted cree, si usted el Espíritu Santo le convence y usted cree que usted puede llegar a ser un mejor adorador, esfuércese y camine hacia ello. Ofrézcale sus tesoros al Señor. No venga a presentarse como un mendigo, sino venga a presentarse como alguien afortunado, alguien que le dieron riqueza y misericordia cuando se levantó esta mañana. Y así hágalo todos los días, no solamente los días de servicio, sino aún cuando no hay. Dele su adoración al Señor allá en su casa. Mida su nivel de adoración como adorador, como orar, como qué tanto oramos. Midámonos qué tan prósperos somos en la oración. ¿Somos verdaderamente prósperos o somos mendigos? No oramos, no tenemos un tiempo de comunión con el Señor. Ahí entramos todos. Entonces, mida su nivel de adoración, mida su nivel de oración, mida su nivel de leer la palabra del Señor. Si usted es próspero leyendo la Biblia,
o es un mendigo porque no lee la Biblia. Y así como dije, en el ayunar, yo creo que ahí desde hace mucho que estamos nosotros mendigos en ese tema. Tenemos que medir nuestro nivel en cada tema de lo que tiene que ver con nuestra prosperidad espiritual. Entonces, no voy a mencionar cada uno de los temas, pero usted ya se da una idea. En cada tema tenemos que ver qué tan prósperos somos. Entonces, en Daniel capítulo 6, versículo 28, hablando de Daniel, fíjese que Daniel es el hombre aquel que, fíjese, voy a leer antes de decirle lo que voy a decir, vamos a leer este versículo. Y ese Daniel dice, prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Cuando leemos esto, vemos a un Daniel triunfador, a un Daniel que brilla, a un Daniel prosperado, a un gran Daniel. Pero ese es el Daniel que tiraron al foso de los leones, al Daniel que sufrió persecuciones. Pero leemos este versículo y este versículo está escrito, ¿sabe por qué? Porque cuando a él lo quisieron hacer un mendigo en lo que a la oración se refiere, a él le quisieron quitar, hacerlo escaso en la oración. Él era muy próspero en la oración, dice que 3 veces al día oraba Daniel. Y viene el enemigo y le quiere quitar ese tesoro. Ve que Daniel es rico en oración, es bien próspero en la oración. Y el enemigo hace algo para volverlo un mendigo en la oración, volverlo escaso en la oración. ¿Y qué hace? Se inventa algo para que Daniel deje de orar. Pero ante esas adversidades, ante todo lo que el enemigo trajo, Daniel decide mantener su prosperidad. Él no quiere dejar lo que tiene, él cuida la prosperidad, su prosperidad, la que lo mantenía rico, próspero delante de Dios. Él lo cuida y dice, no importa lo que el enemigo diga o pretenda hacer, yo voy a cuidar, este es mi tesoro, yo quiero mantenerme próspero. No quiero ser un mendigo en la oración, quiero ser un próspero en la oración. Y ahora vemos que dice aquí, Daniel prosperó durante el reinado, ¿pero por qué? Porque cuando vinieron a querer convertirlo en un mendigo, él no cedió, él cuidó, él se mantuvo, él quiso ser próspero, mantener su prosperidad. Entonces, de la misma manera, en todas las etapas de nuestra vida, en todos los temas que estábamos hablando, oración, adoración, el enemigo va a traer algo para hacerlo ver a usted como un mendigo. Si es en la adoración, usted tal vez es un buen adorador, el enemigo va a inventar algo para hacerlo un mendigo en la adoración, hacer que usted sea escaso en la adoración. Si la oración es su lado fuerte, si usted ora mucho, el enemigo, al igual que Daniel, se va a inventar algo para hacerlo un mendigo en la oración, robarle su prosperidad en la oración, robarle su prosperidad en la meditación. Todo lo que en lo que usted es próspero, algo el enemigo va a traumar, algo se va a inventar para hacerlo ver a usted, hacerlo caer en una miseria, en un estado de calamidad. Pero usted cuide, manténgase próspero como Daniel. Fíjese que salió triunfador y se puede leer esto a causa de que él cuidó su prosperidad. Entonces, esforcémonos. Y si somos escasos en algo, encaminémonos a esa prosperidad que está disponible para cada uno de nosotros. En Génesis 39:1 vemos otro escenario. Este es el que es uno de mis favoritos. Porque sí, de verdad, si se pudiera premiar, yo le daría aquí a muchos premios. José, ya hemos hablado y leído muchas veces de él. José tiene un sueño, una visión que él va a llegar a ser grande y está bien emocionado, bien entusiasmado, va y lo cuenta. ¿Y qué pasa? El enemigo viene y quiere opacar esa visión, quiere opacar todo lo que él había, que sus sueños no se hicieran realidad. Y pasa por muchas circunstancias que ya las hemos leído y hemos aprendido mucho de ellas. Y termina en Egipto siendo vendido como esclavo, como ya también lo hemos leído y hemos escuchado antes. Dice aquí, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. ¿Qué ve usted aquí? Un esclavo. ¿Qué tiene un esclavo? No tiene nada. Está en un estado de calamidad, en un estado de miseria. Ante los ojos
del ser humano. Pero fíjese, sigamos leyendo. En el versículo 2 dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, aunque era esclavo y no tenía nada ante los ojos de los hombres, tenía algo, era próspero. ¿Cuál era la prosperidad de José? Él tenía la presencia de Dios. ¿Qué tan prósperos somos? ¿Qué tan próspero es usted? ¿Qué tan prósperos, qué tan prosperados somos? ¿Qué tanta presencia del Señor? ¿De qué tanta presencia del Señor somos portadores? José, tenía la presencia del Señor con él. A causa de esa presencia, a causa de que él era próspero en esa área, dice que él era prosperado y dice que y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Sigue diciendo el 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Por qué? Porque él era un hombre próspero a causa de la presencia que él cuidaba, que él atesoraba. No le importó, la pasó muy mal, es bien cierto. No podemos ignorar no podemos decir tampoco que José, cuando lo tiraron al pozo, dice, ay, Dios está conmigo, y él gozándose y danzando en el pozo. No, estaba llorando. Lo llevaron amarrado tal vez caminando por el desierto hacia Egipto. Y no podemos decir que iba cantando y remolineando, iba llorando, iba en miseria tal vez, le dolía como hombre, como humano, pero en su espíritu él sabía que no importaba lo que pasara, Dios estaba con él y eso lo cuidó. Nunca maldijo, nunca renegó, nunca dijo, ¿cómo es posible que Dios me muestra que voy a ser grande, que mis hermanos se van a doblegar ante mí? Y ahora, ¿cómo es posible, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No vemos ninguna queja de parte de José. Mantuvo su integridad, cuidó, atesoró, mantuvo su prosperidad. Y a causa de que mantuvo su prosperidad ante las circunstancias, Dios hacía prosperar todo lo que él hacía, aun cuando era un simple esclavo. El versículo siguiente, vamos a leer hasta el 6. Dice, así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. El 5 dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y el último versículo, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Era un hombre que vivía, no era dueño de nada, era un esclavo, pero lo tenía todo. Era un hombre próspero. ¿Por qué? Porque tenía la presencia de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestro mayor tesoro? ¿Cuál es nuestra mayor, más grande prosperidad como hijos de Dios aquí en la tierra? Es mantener la presencia de Dios en nuestras vidas cada día, que se haga más real en nosotros. Ante cualquier circunstancia, ante cualquier adversidad, debemos de pelear para mantener esa integridad y esa presencia. Tenemos que madurar las cosas en las cuales no estamos siendo somos inmaduros. Tenemos que encaminarnos a ser más fieles en lo que somos infieles, madurar en lo que no somos maduros y cuidar que esa presencia se mantenga para entonces ser verdaderamente prosperados a causa de que cuidamos esa presencia, nuestra verdadera prosperidad. Dice, ya vamos a leer ahora en el Nuevo Testamento, Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2 de Tercera de Juan. Aquí un versículo que hemos leído bastantes veces también. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Fíjese que da una lista que dice que quiere que sea prosperado en todo, aquí hablando de lo material, me imagino, y que tenga salud, hablando en lo físico. Y dice, así como prospera tu alma. O sea que Él le desea toda la prosperidad material y para su cuerpo también. ¿Pero por qué? A causa de que tiene un alma próspera. Le dice, así como tu alma es próspera, así como eres próspero en lo espiritual, así también yo deseo que seas prosperado en todo lo demás. Se recuerda que le dije, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Es lo mismo que le está diciendo aquí.
así como eres prosperado en lo espiritual, como prospera tu alma, así también deseo que prosperes en todas las cosas y que tengas salud. Entonces, ¿por qué le leo esto nuevamente? Le digo lo mismo, porque lo que importa en realidad como hijos de Dios, o debería importarnos más bien en realidad poner primeramente lo que tiene que ver con lo espiritual. Lo demás, lo material, como decía Marvin, Dios lo va a poner, Dios sabrá qué es lo que va a hacer para suplir para nuestras necesidades. Nosotros lo que tenemos que preocuparnos, si es que debemos de preocuparnos, es en caminar en obediencia y que nuestra alma, nuestra vida espiritual sea una vida próspera. Una vida próspera, no una vida en decadencia, sino que una vida que refleje la prosperidad espiritual. Que aunque no tenga usted dinero tal vez, o no tengamos dinero para pagar lo que tenemos que pagar, pero que tengamos una vida próspera en orar y confiar de que Dios va a hacer algo a nuestro favor. No empezar a llorar porque no tenemos y después querer volvernos prósperos como sucede muchas veces cuando caemos en circunstancias, en situaciones adversas, cuando en situaciones difíciles. Entonces queremos volvernos bien prósperos en lo espiritual. Hacemos todas las cosas mal, por eso es que no vemos la prosperidad que Dios tiene para nosotros aquí en su palabra, porque lo hacemos todo al revés. Mientras todo está bien, no oramos, no adoramos, no hacemos nada de lo que la Biblia dice que tenemos que hacer como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque todo está bien. Ahora viene una enfermedad, viene un momento difícil y ahora sí queremos ser bien, mostrar que somos bien prósperos en lo espiritual, a causa de que lo estamos pasando mal, y debe ser todo al revés. Dice que debemos de tener una vida próspera para que cuando vengan los momentos difíciles podamos entonces, a causa de que somos prosperados, ya tenemos una vida próspera espiritual, ser como José. Esa prosperidad nos va a ayudar a que no importa la circunstancia donde nos metamos o el enemigo quiera meternos, vamos a prosperar aún en esos momentos difíciles. ¿Pero por qué? Porque ya somos prósperos. Ya tenemos una vida próspera, pero querer prosperar cuando estamos en momentos difíciles es todo al revés. Imagínense usted a José queriendo atraer la presencia de Dios cuando estaba metido en el pozo, cuando llegó como esclavo a Egipto. Dijera todo lo contrario. Entonces José empezó a buscar la presencia de Dios y al cabo de tantos días Dios se le apareció y le dijo, entonces mira, yo estoy contigo. Pero no dice así. Dice que aquel ya era próspero, cuando llegaba a un lugar él ya iba prosperado. Se paraba, lo metían a un pozo, él ya iba prosperado, ya era un hombre próspero, lo llevaron a Egipto, ya era un hombre prosperado, era un hombre próspero. Entonces, en cualquier circunstancia en la que a él lo metían o el enemigo lo llevaba, él ya era un hombre próspero, era un hombre prosperado. A causa de su prosperidad, él pudo pasar todas las etapas y seguimos leyendo no es el versículo 2 nada más en tercera de Juan, pero Marcos capítulo 8, versículo 36, hablando de lo que es lo que el alma, estábamos hablando del alma, ¿verdad? Jesús dice, porque ¿de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Aquí vemos otra vez nuevamente, que aquí vemos todo el mundo, es más, la riqueza de todo el mundo, está diciendo Jesús. Si un hombre pudiera obtener todas las riquezas del mundo, solo un hombre, pero si pierde su alma, no ganó nada, es un miserable. Leímos la historia al principio del rico y Lázaro. Ese hombre tenía todo y Lázaro no tenía nada. Al final, Lázaro tenía todo y el rico no tenía nada, era un miserable. Entonces Jesús está diciendo, ¿de qué te sirve tener una prosperidad que se ve, que todo el mundo dice que hombre es un hombre rico, es una mujer que tiene posesiones, lo tiene todo, si espiritualmente su alma va directamente al infierno? Si su vida espiritual es una vida que camina en miseria. No hay prosperidad en lo espiritual. ¿Qué dice Jesús? No tiene nada. ¿De qué le sirve? Entonces, nuestro mayor anhelo, nuestra necesidad debe convertirse en nuestra necesidad, querer buscar el reino de Dios, ser prosperados. Dice que si buscamos primeramente el reino de Dios, fíjese qué tan prosperados nos quiere ver el Señor, que Él dice, busquen primero, no está diciendo busquen primero cualquier cosita, dice busquen un reino. Un reino, ¿qué es lo que se imagina usted cuando le hablan de un reino? Prosperidad.
Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Busquen primeramente la prosperidad del reino, ser prosperados, pero en el reino de Dios. Busquen el reino de Dios y su justicia, caminar siempre en justicia, buscando el reino de Dios, y de ahí todo lo demás se encuentra en ese reino. Cuando encontramos ese reino, encontramos todo. Amén. Entonces, ya vamos a ir concluyendo. Dice Mateo capítulo 5, versículo 3. Ya esto es para concluir. Esto es bien hermoso, y ojalá que todo lo que he hablado pueda explicar bien esto, y esto, si nos llevamos esto, vamos a llevarnos mucho. Dice Jesús hablando de las bienaventuranzas. No vamos a leer todas, escogí en realidad 3 o 4 creo de las 3 bienaventuranzas. Dice Jesús: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjese, pobres en espíritu. Un pobre, ya dijimos, y no es una revelación, un pobre es aquel que no tiene nada, pero aquí está hablando en lo espiritual. ¿Qué es un pobre en espíritu? Como lo veo yo, podrá usted tener alguna otra interpretación, yo así lo veo de una manera sencilla. Un pobre en espíritu yo lo veo como que es alguien que siempre está buscando, veámoslo en el mundo físico primero para entender lo que quiero decir, lo terrenal más bien. En lo terrenal, un pobre siempre está buscando saciarse, nunca tiene lo suficiente, siempre le falta. Un pobre nunca tiene lo suficiente, por eso es que se llama pobre, porque no tiene. Entonces, ahora viendo esto en el lado espiritual, este es un pobre en espíritu, alguien que siempre está necesitado, alguien que siempre está buscando, pero esto estoy hablando en lo espiritual, alguien que en el mundo espiritual conoce, digamos ahora en relación al Señor, conoce algo del Señor, pero como es un pobre en espíritu, siempre está necesitando más, no se conforma con eso, siempre tiene necesidad de algo más. Un pobre en espíritu siempre está necesitado y siempre está buscando algo más, no se conforma, siempre está deseando, siempre está necesitando. Un pobre en espíritu nunca se queda sin seguir buscando, porque siempre está necesitado. Ojalá se entienda lo que quiero decir. Ese es un pobre en espíritu. ¿Sabe qué le ofrece el Señor a esos que son así en espíritu, que siempre están buscando, siempre están necesitando, siempre están anhelando? Dice: de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que son pobres, aquellos que siempre en espíritu siempre están buscando, siempre están anhelando más del Señor. El Señor dice: tu búsqueda te llevará a obtener un reino, el reino de los cielos. Le ofrece la prosperidad. Vas a ser un hombre próspero, una mujer próspera, si sigues buscando, si nunca te conformas, si siempre estás necesitando. Vas a tener una vida próspera, vas a tener el reino de los cielos. Dice: de ellos es el reino de los cielos. Esta es la verdadera prosperidad. El versículo 6, perdón, sí, porque vamos a saltarlo porque solamente quiero enfocarme en estos 3. El 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Nuevamente, aquel que está necesitado, aquel que tiene hambre, aquel que no se sacia, aquel que siempre está buscando cómo alimentarse, aquel que nunca deja de tener necesidad, aquel que tiene hambre y sed de justicia, aquel que quiere caminar en justicia, y como dice Apocalipsis, camina en justicia y que siga practicando la justicia. Este que tiene hambre y sed de justicia, dice, va a ser saciado, va a encontrar la prosperidad. Aquel que tiene hambre, el que tiene hambre no ha encontrado la comida, no tiene comida, sigue en necesidad, pero a causa de su búsqueda de hambre y sed de justicia, ¿qué dice? Te vamos a dar prosperidad, vas a ser saciado, vas a encontrar la prosperidad a causa del hambre y la sed que tengas por caminar en justicia. Vas a ser prosperado, vas a ser saciado, pero tiene que nacer de ti, tiene que nacer de nosotros una hambre, una necesidad, una sed por caminar en justicia. Vamos a encontrar prosperidad y vamos a ser saciados, pero tenemos que tener hambre y sed para caminar en justicia. No podemos encontrar la prosperidad, no podemos ser prosperados si nos quedamos en una vida que todo nos da igual y que no nos importa si sentimos o no sentimos, o si recibimos o no recibimos nada de parte de Dios. No se nos ve el hambre y la necesidad. Cuando nosotros salimos aquí los domingos, nosotros estamos acostumbrados ya de que salimos y queremos comer. Y es tal vez exagero, pero es una necesidad y un desespero por querer salir y ir a comer. Y nuestra necesidad nos lleva a encontrar la comida. Y es lo mismo aquí.
vamos a llegar a encontrar la prosperidad, vamos a ser saciados. ¿Qué tanta hambre tenemos? Así vamos a encontrarla. No tenemos hambre y no tenemos deseos de encontrar y ser prosperados, no vamos a encontrar nada. Vamos a caminar en miseria y vamos a caminar sin fuerzas porque no vamos a ser saciados. Dice el versículo 10, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Ese es el problema. Yo creo que por eso es que nadie quiere tener hambre y nadie quiere ser un pobre en espíritu. Ahí es donde todos nos desanimamos, porque cuando empezamos a hacer esas cosas, fíjese que la última bienaventuranza dice que bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Queremos caminar en justicia, tenemos hambre y sed de justicia, queremos ser pobres en espíritu para ser enriquecidos, ser prosperados. ¿Y qué pasa? Se levanta la persecución a causa de la justicia. Pero Jesús está diciendo que cuando eso suceda, la bienaventuranza no se ha terminado. Seguimos siendo bienaventurados. Dice, los que padecen persecución por causa de la justicia son también bienaventurados, porque de ellos, fíjese nuevamente, es el reino de los cielos. A causa no importa que venga la persecución. Se recuerda que a los pobres de espíritu le dijeron, porque de ellos es el reino de los cielos. Termina diciendo Jesús en la última bienaventuranza, aunque vengan persecuciones a causa de todo lo que quieras hacer correctamente, a causa de la justicia, aunque venga persecución, la herencia, la prosperidad no se te va a ser quitada si permaneces caminando en justicia y sufres persecución. El reino de los cielos sigue siendo tuyo. De ellos es el reino de los cielos. Entonces no nos desanimemos cuando empezamos a hacer las cosas bien. Tal vez usted va a empezar a orar más, a ser un mejor adorador, a leer más la palabra, y va a empezar a ver que se levanta la persecución. Las cosas van a empezar el enemigo va a empezar a traer desánimo, de una manera u otra va a querer ganar ventaja. Usted siga, perseveremos, sigamos, esforcémonos para llegar a alcanzar la prosperidad. El reino de los cielos sigue ahí para nosotros. El reino de los cielos, la prosperidad, sigue estando a nuestra disposición. Pero esforcémonos, aun cuando vengan las persecuciones, por causa de caminar en justicia, sigamos. El reino de los cielos sigue siendo para nosotros, la prosperidad sigue estando ahí para nosotros. Y le voy a invitar a que se ponga de pie, ya para concluir, el Salmo 1, un salmo bien conocido. Y a mí este salmo es tengo muchos favoritos, pero cada vez que lo leo, me gusta más. Habla de un hombre. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Fíjese, está hablando de un varón justo, de alguien que no presta atención a los consejos de los malos, no presta atención a los caminos de los pecadores, no quiere ni siquiera sentarse donde los pecadores, los que escarnecedores se sientan. Hablan de un hombre justo, un hombre íntegro, un hombre próspero, podría decir así, hablando del tema que estamos hablando, relacionándolo con el tema que estamos hablando. Y el versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El 3 dice, este hombre próspero, que camina en prosperidad, apartándose del mal, aquel que no se sienta en la silla de escarnecedores, va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que este hombre hace, prosperará. Todo lo que haga, prosperará. ¿Pero por qué? A causa de que decidió apartarse de los pecadores, apartarse del pecado, no sentarse donde se sientan los escarnecedores, sino que decide meditar, dice, en su ley medita de día y de noche. Entonces le dan a escoger. Fíjate que está el camino del pecado, del placer, el camino de andar con aquellos escarnecedores, de sentarte donde se sientan los demás, de ser como tus amigos, de ser como tus compañeros. Tenés esa opción de caminar con los pecadores y con los escarnecedores, pero este varón no opta por esto, sino que él opta por meditar en la ley del Señor. Dice, en su ley medita de día y de noche. Entonces le dan a escoger y él dice, no, yo mejor escojo meditar en la ley del Señor, y medita en ella, se mantiene de día y de noche. Su caminar es de acuerdo a la ley, de acuerdo a la palabra del Señor. A causa de que él
escoge esto, dice que él viene a ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Vienen momentos de sequía y no la sufre, no la padece porque está plantado junto a corrientes de aguas. Vienen momentos de escasez, vienen momentos de dificultades y está plantado junto a corrientes de aguas y siempre y a su tiempo, en el momento de escasez, él encuentra frutos. Él tiene frutos, él da frutos. Su hoja no cae. Todo lo que hace prospera, todo lo que hace prosperará, dice, pero a causa de que escogió entre caminar en pecado y caminar meditando la ley del Señor, él decidió meditar en la ley del Señor y a causa de eso, todo lo que hace prosperará. Y ahí mírese usted, ahí me miro yo. ¿Qué tanto nos vamos a separar de la opción que tenemos de caminar como los demás? De caminar en el camino de pecado, de caminar con los escarnecedores, aquellos que se deleitan haciendo lo injusto. Tenemos esa opción. Usted y yo tenemos la opción. Estamos en este mundo y tenemos la opción de que el día de mañana alguien le vaya a ponerle algo que lo vaya a hacer caer en tentación. Usted tiene la opción de decir sí a ese pecado, pero cuando usted decide decir no y mantenerse firme en lo que la palabra de Dios dice, usted será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas y siempre va a dar su fruto y su hoja no cae, y todo lo que hace a causa de eso va a prosperar, va a caminar en prosperidad, y esa es la verdadera prosperidad. No tiene que ver con tener riquezas, aunque no es malo y que el Señor nos bendiga con mucho de eso, pero lo que de verdad debemos de enfocarnos es de ser prosperados de acuerdo a cómo Dios ve la prosperidad como hijos de Dios. Dios lo quiere ver a usted prosperado, Dios me quiere ver a mí prosperado, su palabra lo dice, pero es necesario que nosotros caminemos en obediencia, como a Josué se le dijo: esfuérzate, sé valiente, y solamente haciendo eso, meditando en la ley que Moisés te dio, lo que Moisés te enseñó, vas a hacer prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Dice, no va a ser fácil, pero el Señor le dice: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas ni desmayes. Pero tenemos que recordar de que tenemos la prosperidad a nuestra disposición, pero hay un mandamiento: caminar en obediencia. La desobediencia va a hacer que caminemos toda nuestra vida en miseria. Cierre sus ojos, por favor, y ojalá se haya entendido lo que quise compartir con usted, que el Señor le siga ministrando, que el Espíritu Santo nos ayude a usted y a mí. Señor, gracias por todo, Señor, lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. Gracias por lo que estás haciendo en mi vida, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que me ayudes, Señor. Sabes, Padre, que nuestro anhelo, nuestra necesidad como tus hijos es estar cerca de ti, Señor. Queremos, de acuerdo, Señor, a lo que tú me has enseñado, queremos caminar en la verdadera prosperidad como tú quieres, Señor, que caminemos. Queremos ser prósperos en la oración y todo lo que tu palabra dice, Señor, todo aquello que tu palabra, Señor, nos enseña. Queremos ser prósperos, queremos, Señor, caminar en la prosperidad de acuerdo y conforme a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Espíritu de Dios, porque sabemos que sin tu ayuda, sin tu presencia, no podemos hacer nada. Por eso pedimos, Señor, que sobre todas las cosas, como ayudador, como nuestra ayuda máxima, Señor, aquí en esta tierra, nos dé, Señor, las fuerzas y todo lo que necesitamos para poner por obra, para poner en práctica, Señor, lo que nos has enseñado y hemos aprendido, Señor. Que anhelemos, que nazca, Señor, en nuestro interior esa necesidad, ese anhelo, Señor, por ser prósperos, por caminar en prosperidad, Señor, cerca de ti. Que tu presencia sea nuestro mayor tesoro, que la cuidemos también, Señor, que ante cualquier circunstancia, Señor, que vengan todas las adversidades que se levanten en contra de nosotros, Señor, que atesoremos tu presencia y que no vendamos, Señor, lo que tú nos has dado. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a que todos los días de nuestra vida, Señor, no solamente cuando vengamos a este lugar, sino que aún en nuestros hogares, Señor, podamos anhelar caminar en esa prosperidad, orando, meditando, adorando, Señor, buscando tu presencia y caminar en la verdadera prosperidad que tú anhelas que caminemos, Señor. Ayúdanos a que todos los días, como tu palabra declara, Señor, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y que a causa de eso, Señor, todo lo que necesitamos venga por añadidura. Gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que haces y todo lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús, sigue ministrando nuestro corazón y que tu presencia, Señor, cada día se haga más real en nosotros. En el nombre de Jesús, levante sus manos y comience a adorar al Señor y dígale: Señor,
Quiero ser un verdadero adorador. Quiero adorar como anhelas que te adores, Señor. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, solo de ti, Señor Jesús. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, solo de ti, Señor Jesús. Desde el trono de mi Dios, desde el trono de mi Dios, desde el trono de mi Dios, fluye un río celestial. Desde el trono de mi Dios, desde el trono de mi Dios, desde el trono de mi Dios, fluye un río celestial. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, solo de ti, Señor Jesús. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, solo de ti, Señor. Sí, Señor. Que siempre tengamos sed, Señor, hambre y sed de justicia, Señor, porque así seremos saciados, Señor. Padre Santo, tu palabra dice en Eclesiastés que el que ama el dinero no se saciará del dinero, el que ama el mucho tener no sacará frutos, Señor. Pero tú nos has enseñado en esta noche, Señor, que la prosperidad que tú tienes para tu pueblo, Señor, es espiritual, Señor. Y si buscamos lo espiritual, lo material sabemos que va a venir por añadidura, como dice tu palabra, Señor. Que anhelemos siempre, Señor, estar en tu presencia. Que anhelemos siempre orar, ayunar, leer tu palabra, Señor, adorarte, Señor, que es lo primordial, Señor, que tú buscas de nosotros, Señor, que tú pides de nosotros la adoración, Señor. Tu palabra dice que tú estás buscando adoradores que te adoran en espíritu y en verdad, Señor. Que podamos ser verdaderos adoradores, Señor. Que podamos entregar nuestra vida a ti, completamente rendidos a ti día con día, Señor, en todo lo que nos resta de la vida, Señor, que tú nos vas a dar aquí en esta tierra, Padre. Que te adoremos, Señor, como tú te lo mereces, Señor. Y sabemos, Señor, que seremos prosperados así como prosperó José, Señor. Y así como prosperaron, Señor, tus siervos, así, Señor, seremos prosperados, Señor, porque tú no cambias, Señor. Todo está en nosotros. Tú ya lo hiciste todo, Señor. Gracias, Señor. Ahora, Señor amado, nos despedimos no de tu presencia, sino de este lugar, Señor. Te pedimos que nos lleves a nuestros hogares, guarda a nuestros vehículos, que lleguemos con bien, Señor, y que el día de mañana nos levantemos fortalecidos, glorificando tu santo nombre y dándote gracias por el día de mañana, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, llévanos con bien. Amén. Dios les bendiga, estamos despedidos, nos vemos aquí el domingo a las 5. No se lo olvide, llegue temprano y así todos juntos adoramos a Dios como un solo hombre. Dios les bendiga.